¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor David Domínguez y vamos a revisar el tema de control de frecuencia contra ritmo en fibrilación auricular. La fibrilación auricular es al día de hoy la arritmia sostenida más prevalente en la edad adulta, y teniendo la arritmia no sostenida más prevalente como las extrasístoles. Entonces, tiene una relación directa con el riesgo de embolismo, de insuficiencia cardíaca, de deterioro cognitivo y de empeoramiento de la calidad de vida. Globalmente afecta alrededor del 2 al 4% de la población y se espera que su prevalencia se duplique en los próximos 50 años. Tiene implicaciones tanto cardiológicas como extracardiológicas. Y es una arritmia que debe conocer y manejar no solo el cardiólogo, sino también el médico de familia, el internista, por supuesto el geriatra, entre otras áreas afines. Bueno, en este electrocardiograma de superficie vemos un trazado en fibrilación auricular que se caracteriza por una activación muy rápida e irregular de las aurículas, con una desaparición de la onda P en el electrocardiograma. La prevalencia de la fibrilación auricular aumenta exponencialmente con la edad, a tal grado que en población de menos de 55 años se habla de un 0.1% de prevalencia, y esto aumenta en los mayores de 80 años hasta un 9% o más. Tenemos estadística del Instituto Nacional de Cardiología en México, bueno, al menos durante el periodo de formación que estuve por allá, con la base de datos del Servicio de Cardiología Geriátrica, de más de 20 años, y encontramos nosotros una prevalencia en mayores de 85 años de un 16% en nuestra población mexicana. Y bueno, hasta los 75 años hay una mayor prevalencia en hombres, y después de esta edad, hasta el 60% son pacientes femeninos. Este es uno de los estudios más grandes, uno de los estudios de prevalencia en donde mejor se estimó cómo variaba con respecto a la edad. Y bueno, se analizaron 17,000, casi 18,000 pacientes, y se encontró que el 0.9%, como lo habíamos mencionado, eran adultos jóvenes, y el 9% eran personas mayores de 80 años. Entonces, este es el estudio ATRIA. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el avance de la edad, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, obesidad, apneas del sueño, alteraciones tiroideas, valvulopatías cardíacas e insuficiencia cardíaca son algunos de los principales factores de riesgo para la fibrilación auricular. Clasificación, bueno, ya desde las últimas guías nos los clasifican con respecto al tiempo y a la aparición. En paroxística, que es cuando existen crisis autolimitadas de más de 30 segundos de duración y menos de 7 días, y estas pueden recurrir y variar en frecuencia. La FA, en el caso de la clasificación persistente, no se autolimita en menos de 7 días, y aquí requieren frecuentemente cardioversión. En la clasificación de persistente de larga evolución, la FA dura más de 12 meses, y en la clasificación de permanente es cuando la FA se ha decidido, de acuerdo con el paciente, no interrumpirla y pasar a un control de frecuencia cardíaca. Tenemos que tener claro que la fibrilación auricular es evolutiva. ¿Qué quiere decir? Puede haber una progresión de una FA paroxística a una FA persistente hasta en el 40% de los casos. Sin embargo, también se da la relación inversa, es decir, que una FA persistente con un adecuado tratamiento pueda pasar a una FA paroxística. Existen mecanismos desencadenantes de la fibrilación auricular y mecanismos de mantenimiento de la fibrilación auricular. Se ha demostrado que los potenciales de acción de los cardiomiocitos que se encuentran en las venas pulmonares son más cortos, y también sus periodos refractarios comparados con el resto de la aurícula. Y esto favorece que se puedan activar las células más rápidamente al tener una rápida recuperación. Aquí vemos una
una imagen de reconstrucción de aurícula izquierda con la disposición anatómica de las 4 venas pulmonares de manera independiente. También se han encontrado mecanismos de reentrada local. Se ha demostrado que hay un aumento del automatismo por actividad desencadenada por despolarizaciones tardías. Este es el sustrato electrofisiológico de la fibrilación auricular. También se ha demostrado que existe salida de calcio del retículo sarcoplásmico y esto va a tener una activación de los canales de sodio por medio de la bomba sodio-calcio. Aquí podemos ver una actividad fibrilatoria que da inicio en las venas pulmonares y los electrodos de registro de las venas pulmonares son los que están catalogados como lazo. Ahí están señalados aquí los tenemos señalados en la presentación. Y vemos cómo se observa un episodio de FA que se autolimita hasta este momento donde está señalado. Tras un breve periodo de tiempo de ritmo sinusal, se observa el inicio de un nuevo periodo de fibrilación de actividad con una actividad muy precoz y más rápida que en la finalización. Como les mencionaba, existen mecanismos de mantenimiento de la fibrilación auricular. Sobre todo, se han descrito dos fases. En las fases iniciales se ha demostrado que están más implicadas las venas pulmonares y en las fases avanzadas, por ejemplo, con aurículas más patológicas, aquí el sustrato es más a nivel extrapulmonar. Uno de los estudios claves para demostrar esto fue el de el doctor Wiffels y colaboradores. Este estudio fue publicado en 1995 y aquí se acuñó la frase de la FA lleva a más FA. ¿Qué quiere decir? Bueno, este grupo demostró que en cabras que la estimulación rápida de la aurícula inducía rachas de fibrilación auricular y la repetición de estas salvas de estimulación de forma continuada iba conduciendo a rachas de FA cada vez más largas, hasta que después de 2 semanas se inducían crisis de FA de más de 24 horas. Entonces, este estudio demuestra que la activación rápida de la aurícula favorece la perpetuación de la fibrilación auricular. Además, existen 2 fases que se han descrito del remodelado auricular, el remodelado eléctrico, que es el que se suscita primero, y posteriormente empieza un remodelado anatómico con cambios en los fibroblastos, con cambios en la contractilidad auricular, y esto se da en una fase más avanzada de la FA. Se han descrito más recientemente otros sustratos fisiopatológicos. Al día de hoy no hay una descripción al 100% de la fibrilación auricular, tiene mecanismos complejos. Está la teoría de reentradas funcionales de alta frecuencia o rotores, que de manera sencilla y práctica, las fuerzas de activación que chocan contra una barrera electrofisiológica, una barrera que no conduce, hace un fenómeno como de piedra en el río, ¿no? Vienen las fuerzas activadoras y al cruzar por esta área inactivable, el frente de onda hace un giro y por eso se le llama rotor. Entonces, este giro hace que haya una reentrada, un mecanismo de reentrada, y se vaya perpetuando en diferentes focos la activación auricular en donde empieza la fibrilación auricular. También se habla de una disociación endoepicárdica en donde de manera independiente, tanto el endocardio y el epicardio tienen su mecanismo de generación electrofisiológico y, bueno, esta falta de coordinación hace que empiece la actividad focal auricular que desencadena la fibrilación auricular. Están implicados también dentro de los mecanismos fisiopatológicos, el sistema nervioso autónomo. Se ha demostrado en plexos ganglionares como la activación del sistema nervioso empático puede desencadenar una crisis de fibrilación auricular.
También el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es un mecanismo facilitador del desarrollo de fibrilación auricular. También se habla de fibrilación auricular secundaria. Y bueno, ¿qué es este término? El término FA secundaria se suele asociar más a la generación de una taquicardia paroxística supraventricular en una fibrilación auricular, ya sea por una reentrada intranodal o una vía accesoria oculta. Y aquí vemos en el esquema, bueno, aquí da inicio una taquicardia intranodal que posteriormente se convierte en una fibrilación auricular. También hay una relación entre la FA con el flutter. Rara vez el origen de la FA es el flutter, aunque se ha descrito, pero aquí lo más frecuente es que sea lo contrario, que la FA se organice en un flutter. ¿Cómo vamos a ver el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es puramente electrocardiográfico y vamos a identificar los siguientes criterios. Va a haber ausencia de ondas P identificables, es decir, vamos a ver ondas F con una frecuencia muy rápida, sobre todo más de 300, 400 latidos auriculares, y esto va a ser muy irregular. El ritmo ventricular es irregularmente irregular, es decir, el filtro del nodo aurículo-ventricular va a bloquear una parte de las ondas F a diferentes niveles y va a dar lugar a una respuesta ventricular irregular y muy frecuentemente va a ser una respuesta rápida. El diagnóstico requiere la documentación electrocardiográfica de la FA, ya sea con un electrocardiograma de 12 derivaciones o bien un trazado de una sola derivación de electrocardiograma con una duración de más de 30 segundos. Podemos dividir la FA en FA clínica. Aquí la FA clínica, bueno, como su nombre lo indica, presenta síntomas el paciente. Y el diagnóstico diferencial acá puede ser en ocasiones no tan sencillo, pudiera confundirse con un flutter auricular, una taquicardia auricular. Y bueno, el término fibriloflutter es un término que no tiene un sustento electrofisiológico y se recomienda no usar este término, ¿no? Hay peculiaridades con el flutter, sobre todo con una conducción más regular, igual que la taquicardia auricular, y bueno, lo que sí puede haber es un flutter de conducción variable que pueda confundirnos con una FA. Sin embargo, aquí tenemos que ver la frecuencia auricular, tenemos que ver muy bien las 12 derivaciones para identificar las ondas F de fibrilación o las ondas F mayúscula de flutter. Y bueno, la taquicardia auricular tiene la característica de que, aunque pudiera ser un poco irregular, generalmente la frecuencia auricular no va tan rápido como en el caso de la fibrilación auricular. Entonces, prestar mucha atención a las 12 derivaciones cuando analizamos una fibrilación auricular. Existe el término de FA subclínica. Aquí es cuando se detectan episodios compatibles en pacientes asintomáticos. Y bueno, esto ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo con dispositivos portátiles, smartwatch que detectan eventos. Y bueno, al día de hoy todavía no hay un sustento para clasificarlos o que el diagnóstico lo dé un dispositivo de estos portátiles, y se recomienda que siempre que haya una alerta por un reloj inteligente, etcétera, se notifique al médico para hacer el abordaje pertinente. También ya hay dispositivos que con 2 dedos pueden analizar el ritmo y mandar emitir la alerta al médico. Existen otras maneras de detectar episodios de alta frecuencia auricular o alternate height rate episodes, como se describe en los dispositivos de electroestimulación, ya sea en marcapasos o en desfibriladores. Estos dispositivos se pueden detectar estos episodios y se hace el diagnóstico o se hace la detección cuando la frecuencia auricular
sobrepasa los 175 latidos por minuto y esto es por más de 5 minutos. Entonces, al momento de revisar a un paciente que tiene marcapasos o DAI, hay que pedirle al ingeniero, a los que hacen la telemetría, que nos describan o que nos reporten si hay estos episodios de respuestas rápidas de la frecuencia auricular. Cuadro clínico. El cuadro clínico puede ser amplio, desde asintomáticos hasta palpitaciones irregulares y rápidas, síncope, datos de insuficiencia cardíaca y embolismo. Los síntomas más comunes relacionados con la FA son fatiga y cansancio y falta de aire con ejercicio. Las palpitaciones y el langor son un poco menos frecuentes que la fatiga y el cansancio y la disnea. Existe una tabla, en una escala más bien, donde podemos catalogar a los pacientes con respecto a sus síntomas o a la frecuencia de sus síntomas. Esta escala modificada de la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco nos describe 4 estadios, subdividiendo el estadio 2 en 2A y 2B. Estadio 1, la FA no causa ningún síntoma. El estadio 2A causa síntomas leves, la actividad diaria normal no está afectada por los síntomas de la FA. 2B causa síntomas moderados, es decir, la actividad diaria normal no está afectada por los síntomas de la FA, pero los síntomas suponen un problema para el paciente. En el estadio 3, o en jazz, donde se presentan síntomas graves, la actividad diaria normal está afectada por los síntomas de la FA, y en el nivel 4 los síntomas son discapacitantes. Es decir, se interrumpe la actividad diaria normal. Hablando del tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Mejorar los síntomas derivados de la arritmia, evitar complicaciones secundarias al deterioro hemodinámico por la arritmia o la frecuencia ventricular alta y prevenir fenómenos tromboembólicos. Aquí se sientan 3 pilares. Uno es corrección y tratamiento de la frecuencia ventricular y las comorbilidades y de los factores de riesgo. El segundo pilar es el tratamiento eléctrico, que va a ser dirigido a restaurar el ritmo sinusal y a controlar la frecuencia ventricular. Y el tercer pilar es el tratamiento antitrombótico. Como tal, ahorita vamos a mencionar en cuanto al tratamiento eléctrico, control de ritmo contra control de frecuencia. Para la corrección y tratamiento de los factores de riesgo y las comorbilidades, bueno, primero se debe estudiar y dar tratamiento a una posible cardiopatía estructural subyacente. Es decir, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede coexistir hasta en el 30% de los pacientes. Y esto va a limitar el tratamiento antiarrítmico. En segundo punto va a ser estudiar y corregir y dar tratamiento posible a todos los condicionantes extracardiológicos, hipertensión, obesidad, hipertiroidismo, entre otros. Aquí cabe mencionar, el hipertiroidismo no es una causa frecuente de FA, implica un 3% del total, pero su detección es relevante, ya que implica una incidencia entre el 10 y el 30%. Y el control de la disfunción tiroidea es un punto crítico para el tratamiento de la arritmia en estos pacientes. Entonces tenemos la estrategia de control de ritmo, que va encaminada a emplear medidas terapéuticas tanto para restaurar y mantener el ritmo sinusal de forma activa. Y está la estrategia de control de la frecuencia ventricular. Aquí el objetivo es mantener una frecuencia que asegure el alivio de los síntomas, una correcta tolerancia al ejercicio y que evite las complicaciones estructurales. ¿Qué pasa? ¿Qué evidencia hay? Control de ritmo contra control de frecuencia. Bueno, los estudios clásicos que han comparado una estrategia basada en el control de ritmo y los que están basados en el control de la frecuencia cardíaca no han llegado a encontrar, o de antaño no han llegado a encontrar diferencias pronósticas claras en cuanto a los endpoints duros, como lo son mortalidad, hospitalización o el riesgo cardioembólico. En primer lugar, porque estos estudios comparaban 2 estrategias terapéuticas y no el impacto de mantener el ritmo sinusal frente a permanecer en fibrilación auricular.
Primero, cabe mencionar el estudio AFIRM. Este fue publicado en el año 2002 y, bueno, aquí se analizó la mortalidad de más de 4,000 pacientes con FA persistente y el alto riesgo de ictus. Se aleatorizaron pacientes a cardioversión eléctrica repetida y fármacos con fármacos antiarrítmicos y cardioversión contra control de frecuencia. Los resultados fue que el 63% de los pacientes permaneció en ritmo sinusal, que fue el grupo de control de ritmo, y el 35% se encontraron en ritmo sinusal en el grupo de control de frecuencia. Además, en una buena parte de los pacientes que mantenían el ritmo sinusal en este estudio, se suspendió la anticoagulación en el momento en el que se asumía que el paciente quedaba libre de arritmia, sin considerar posibilidad de episodios tromboembólicos de diversa índole, tanto clínicos como subclínicos, y este hecho pudo haber tenido un impacto en la mortalidad del grupo de control de ritmo. Por otra parte, el porcentaje de pacientes tratados con amiodarona en el grupo de control de ritmo podría explicar una parte del desarrollo de los efectos adversos no cardiológicos. De manera relevante y a pesar de la ausencia aparente de diferencias en los endpoints duros de una u otra estrategia, la conclusión global es que, independientemente de la estrategia que se utilizó, permanecer en ritmo sinusal sí influye positivamente en el pronóstico. Hay menor mortalidad, hay un menor riesgo de complicaciones embólicas, hay una mejor función sistólica del ventrículo izquierdo, hay una menor incidencia de insuficiencia cardíaca, hay una mayor capacidad máxima de ejercicio y posiblemente también una mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Los motivos para explicar esta aparente contradicción son varios. En primer lugar, la población con un mayor beneficio potencial de la estrategia del control de ritmo, que serían los pacientes jóvenes, sin cardiopatía estructural y sin factores de riesgo tromboembólico, está escasamente representada en estos estudios. El beneficio del control de ritmo en pacientes de edad más avanzada y con comorbilidades importantes, el beneficio es probablemente menor. Por otra parte, una herramienta fundamental empleada para el mantenimiento del ritmo sinusal en estos estudios, pues fueron los fármacos antiarrítmicos. Los efectos secundarios relacionados con estos fármacos y la necesidad de hospitalización secundaria podrían haber contrarrestado y también enmascarado los potenciales beneficios del mantenimiento del ritmo sinusal. En este sentido, la consolidación de la ablación con catéter como tratamiento efectivo de la FA y su capacidad para limitar las indicaciones de un tratamiento antiarrítmico farmacológico podrían compensar en buena parte de los efectos adversos asociados a la estrategia de control de ritmo en estos estudios. En los últimos 3 años se ha producido un giro importante en este sentido, con la aparición de evidencia más sólida que apoya la estrategia de control de ritmo a expensas fundamentalmente del tratamiento con ablación con catéter. Este es uno de los estudios, el CASTLE-AF, en donde pacientes con FA e insuficiencia cardíaca obtuvieron un beneficio claro de la ablación con catéter frente al tratamiento farmacológico con un menor riesgo de mortalidad y de hospitalización. Por otra parte, el estudio Cabana, igual desarrollado en pacientes que por un lado tuvieron ablación con catéter contra tratamiento farmacológico en pacientes con FA y algún factor de riesgo tromboembólico. En ese estudio se demostró un poder superior de la ablación para mantener el ritmo sinusal frente a los fármacos antiarrítmicos. Estos hallazgos apoyan este concepto con las herramientas terapéuticas actuales y en pacientes con FA de reciente diagnóstico, el mantener el ritmo sinusal se traduce en beneficio pronóstico. Este es otro de los estudios más recientes, el IST-AFNET 4, en donde se randomizaron 2.700 pacientes con FA de reciente comienzo, de reciente diagnóstico, menos de un año, y se aleatorizó para control de ritmo contra control de frecuencia.
Los pacientes que se sometieron a control de ritmo, se utilizó cardioversión, antiarrítmicos y también ablación con catéter. Y los resultados fue que el control de ritmo se asoció a una reducción significativa, hasta en un 21%, del endpoint primario. Combinado, que era un combinado de mortalidad de causa cardiovascular, ictus, y hospitalización por insuficiencia cardíaca y síndromes coronarios. Este estudio es un estudio hecho en población mexicana, es el estudio REMEFA, es el primer registro nacional multicéntrico con un seguimiento clínico de 1 año sobre el tratamiento de FA en pacientes recién diagnosticados. Fue un estudio multicéntrico, descriptivo y prospectivo, y aquí se incluyeron adultos con FA documentada, se incluyeron aquellos con FA secundaria a causas reversibles, sometidos a ablación de venas pulmonares, portadores de marcapasos o desfibriladores. Esto con una pacientes con expectativa de vida menor a 1 año o con impedimentos físicos o mentales para cumplir con los objetivos del protocolo. Se recolectaron datos basales, luego a los 6 meses y luego a los 12 meses. Aquí los resultados fueron que en total se registraron 1,200 sujetos, 1,201 sujetos, de los cuales 1,193 fueron elegibles para la evaluación. El 40% se les indicó una estrategia de control de ritmo y el 60% una estrategia de control de frecuencia. En la estrategia de control de ritmo, los fármacos más utilizados fueron los antiarrítmicos de clase 3, seguidos por los beta bloqueadores y por la digoxina. En la estrategia de control de frecuencia, los fármacos empleados fueron digoxina hasta un 69%, antiarrítmicos de clase 3 en un 59% y beta bloqueadores en un 56%. Comparados con el grupo de control de frecuencia, los pacientes en la estrategia de control de ritmo eran más jóvenes, 64 años, más o menos 14 años, y en ritmo sinusal se encontraban 55% y con FA paroxística fueron 60%. Los sujetos en control de frecuencia eran más añosos, en una edad más avanzada, ligeramente, 68 años, más o menos 13 años, y tenían FA no paroxística en 91%, enfermedad valvular en un 42% e insuficiencia cardíaca en un 35%. Tenían disfunción ventricular izquierda en un 33% y diabetes en un 25%. A 1 año se observó una incidencia del 3% de evento vascular cerebral de tipo isquémico en la estrategia de control de frecuencia. Esto fue significativamente más alto que el 1% que tuvo el de control de ritmo, con una diferencia estadísticamente significativa con un valor de P de 0.04. En conclusión, los resultados de este registro mexicano de fibrilación auricular, ofrecen una perspectiva actual y completa acerca de las estrategias de mantenimiento en pacientes mexicanos con FA. La estrategia de control de ritmo proporcionó un mejor control de la arritmia en comparación con control frecuencia y se asoció a una menor tasa de EBC isquémico. No obstante, las estrategias actuales de tratamiento de la FA no son del todo satisfactorias. A manera de resumen, existen factores asociados al mantenimiento del ritmo sinusal. Hay factores que se asocian a mayor probabilidad de mantenerlo, como primer episodio, comportamiento paroxístico, tiempo de evolución corto, ausencia de cardiopatía estructural, aurícula izquierda pequeña y alguna causa corregible, además de una edad joven. Y bueno, por el otro lado, los que tienen menor probabilidad, edad más avanzada, con movilidades, aurícula izquierda dilatada, presencia de cardiopatía estructural y un tiempo de evolución largo, entre otros factores. Como conclusión, la decisión de mantener una estrategia del control de ritmo o asumir únicamente un control de la frecuencia puede no ser fácil. Desde el punto de vista práctico, esta decisión se debería de basar en un balance final entre dos grandes elementos. La repercusión clínica de la arritmia, que animaría a ser tanto más proactivo para mantener el ritmo sinusal, cuanto más importante o graves sean los síntomas secundarios a FA. Y el punto número 2 es la dificultad potencial de mantener el ritmo sinusal estable en un plazo de mediano a largo, y entre ellos los factores que ya mencionamos: edad avanzada, cardiopatía estructural, comportamiento persistente, larga evolución y factores extracardiológicos.
Les agradezco su atención, les dejo los datos de contacto y pasamos al área de preguntas y comentarios.